Bueno, quiero que hoy día podamos ver tres temas. No los vamos a ver todos en profundidad porque si no tendríamos que hacer tres predicaciones, pero son tres temas. Quiero en primer lugar ver un poco del contexto en el cual la reforma se gestó. No fue que de la noche a la mañana a Martín Lutero se le ocurrió escribir 95 tesis y clavarlas en la puerta de la iglesia, sino que hubo un contexto en la iglesia al cual empujó en cierta forma a que un hombre fiel a la palabra de Dios tuviese que llegar a este momento. Quiero que veamos la sola escritura y también la sola fide. Vamos a ver estas tres cosas de forma somera, pero las tres son importantes. ¿Qué celebramos nosotros el 31 de octubre? Esa es una gran pregunta porque no somos los únicos que la celebran. ¿Pero qué celebramos nosotros? Bueno, en Chile se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Esto ya es un poco raro. ¿No debiera ser el Día de las Iglesias Protestantes? ¿Por qué hay una división entre la iglesia evangélica y la iglesia protestante? Ahí ya nosotros encontramos un primer problema en lo que el mundo celebra. Tengamos un primer acercamiento. ¿Qué celebramos el 31 de octubre? ¿Por qué el 31 de octubre y no celebramos el 25 de diciembre o no celebramos el 12 de febrero? ¿Por qué el 31 de octubre? Porque celebramos un evento histórico que en 1517, un 31 de octubre, un monje agustino de la Iglesia Católica Romana, eso es importante que lo sepamos, parte de la Iglesia Católica Romana, clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis. Hay un evento histórico por el cual ahora en Chile celebramos también el 31 de octubre, un evento particular. Pero muchas iglesias se quedan solamente hasta ahí. Celebran que hubo un monje agustino que clavó 95 tesis. ¿Qué decían las 95 tesis? No tienen idea, ni tampoco les interesa. ¿Cuál fue el desarrollo posterior de los eventos históricos? Tampoco lo saben. ¿Qué pasó antes? Tampoco lo saben. No basta solamente con decir somos una iglesia protestante, reformada, celebramos el 31 de octubre, si no creemos las bases, la esencia de lo que se creyó en aquel tiempo. Un segundo acercamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Lutero hizo esto? ¿Qué decían esas 95 tesis? Eso fue en una buena medida un ataque o una represalia en contra de la venta de las indulgencias. Estas estaban siendo predicadas, ofrecidas, vendidas en contra de lo que la palabra decía. Por tanto, en algún momento ya Martín Lutero, que tenía una cierta convicción y la enseñaba también, aprobado por la Iglesia Católica, ya estalla. Ya no puede soportar la mundanalidad de la Iglesia Católica Romana. No puede soportar tampoco que se venda la gracia de Dios, que se venda lo que la Biblia ofrece gratuitamente, lo que Dios ha ofrecido gratuitamente, la salvación, la justificación, el perdón para con Dios, cosas que la palabra ofrece gratuitamente. La Iglesia Católica Romana lo estaba vendiendo, porque tenía algunas pretensiones de poder y pretensiones también de ostentar un gran poder económico y de tener una mucha y gran influencia en las naciones. Ya entonces podemos comprender un poquito más. No es solamente el 31 de octubre, entonces hagamos un evento evangélico porque somos libres. Es necesario volver y comprender qué es lo que nosotros creemos y qué es lo que realmente estamos celebrando. Para comprender un poco el contexto histórico, hermanos, de la Reforma necesitamos conocer a 4 personas y las vamos a ir nombrando de a poco. La Reforma no vino de un momento para otro. No es que Martín Lutero se acostó una noche siendo un monje agustino, católico romano, el 30 de octubre y el 31 de octubre dijo me rebelo contra todo el sistema. No fue así. Tampoco él tuvo en su corazón el rebelarse, el romper con la Iglesia Católica, fundar una nueva iglesia como hacen los sectarios. No fue ese tampoco el sentido de Martín Lutero. Antes de 1517 hubo un periodo en el cual se levantaron muchos pre-reformadores. Hombres que quisieron traer también una reforma porque vieron que la iglesia se estaba desviando con sus creencias. Ustedes podrán conocer el nombre de John Wycliffe, de Girolamo Savonarola o de John Huss. Ustedes podrán conocer los nombres de esos
de estos hombres, la Iglesia Católica Romana tenía vicios en su doctrina y en su vida práctica. Estaba inventando cosas en nombre de la tradición, en nombre del magisterio. Y estaba también viciando. Ustedes saben, cuando uno cree una cosa mal, posteriormente va a vivir mal. No hay forma de que alguien crea algo bueno y viva de una forma incorrecta, porque si cree correctamente, lo que tiene que hacer después es arrepentirse y vivir una vida correcta. Pero si cree incorrectamente, ¿qué es lo que ocurre? Va a vivir entonces incorrectamente. Pablo le dice a los corintios, porque los corintios decían, este cuerpo es un cuerpo de carne. Entonces la carne es para el mundo, pero mi espíritu es limpio y mi espíritu es para Dios. Y Pablo les dice que no es así. Tanto el cuerpo como el espíritu lo es para Dios. ¿Se dan cuenta? Como cuando separamos, cuando tenemos un mal entendimiento, entonces siempre eso desemboca en pecado. Pablo entonces lo que hace es corregir eso, porque quien cree mal, vivirá mal. Esto es lo que pasaba con la Iglesia Católica. Había sacado nuevas doctrinas que la Biblia no decía en nombre de la tradición y por lo tanto se había viciado el sistema por completo. La Iglesia anhelaba el poder político. No anhelaba solamente tener poder sobre la vida de la congregación y el pueblo de Dios. También quería tener poder político, gobernar sobre distintos lugares, sobre distintas regiones. También anhelaba poder económico. Anhelaban ser como las naciones de este mundo. Y habían algunos buenos hombres que se quedaban en silencio dentro de la Iglesia Católica Romana, pero también hubieron otros buenos hombres levantados por Dios para que ellos levantaran su voz y reclamaran en contra de lo que se estaba haciendo. Tenemos a John Wycliffe, a Savonarola y a John Huss. Y estos hombres eran callados, estos hombres eran excomulgados y estos hombres también eran aniquilados. Estos hombres eran decapitados, quemados vivos por causa de elevar sus voces. Ese era el precio. Entonces, Martín Lutero no surge en un periodo de paz en la iglesia. Martín Lutero surge en un momento en que la iglesia estaba muy corrupta. Tan corrupta que si alguien pensaba distinto lo mataban. Le quitaban su vida. ¿Cuál era la situación puntual? León X era el Papa de Roma en este tiempo. El Papa anterior había comenzado la construcción de la Basílica de San Pedro, que ustedes la pueden ver y visitar incluso el día de hoy. Pero esta construcción de la Basílica de San Pedro, una gran obra para el papado, avanzaba muy lento. ¿Por qué avanzaba lento? Porque faltaba dinero, no habían recursos. Ese es uno de nuestros primeros hombres a tener en consideración, León X. El segundo hombre del cual ya hablamos un poco es Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote. Él vivía en total discordancia con cómo vivía Roma. Martín Lutero era sacerdote en Alemania. La vida que él tenía como monje agustino era una vida de grandes oraciones, mucha penitencia, largos ayunos. La vida en Roma era totalmente distinta. Él vivía una fe para con Dios de penitencia continua, del conocimiento de su propio pecado, de la justicia de Dios. Sin embargo, en Roma, los que eran sacerdotes, el Papa y aún todos vivían en medio de una ciudad muy corrupta. Y ellos también eran corruptos. Ellos se jactaban de las mujeres que tenían. Se jactaban de su mundanalidad unos contra otros, de quién era más mundano que el otro. Martín Lutero vivía otra vida en Alemania. Tanto era así que él era afligido por la justicia de Dios. Aún cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios, nosotros pensamos en ser revestidos de la justicia de Dios, en ser limpios, en ser declarados justos. Eso es lo que Lutero entendió después. Pero en un principio, Lutero, por la doctrina católico-romana que él también profesaba, él pensaba en la justicia de Dios como un Dios soberano, poderoso y tirano, que se jactaba, se mofaba y se divertía en poder aplacar su ira en hombres pecadores. Eso pensaba él. Por eso él oraba mucho, por eso él ayunaba, por eso él tenía un sentido de penitencia continua. Tanto así
que cuando se levantaba de hacer penitencia tenía la necesidad de volver porque se le había pasado un pensamiento blasfemo por la mente. Esa es la realidad de todos nosotros, pecadores. Pero la solución no es la penitencia. La solución es la justicia que viene de Cristo. Pero en aquel momento, Lutero lo único que tenía a su mano era la penitencia y lo que la Iglesia Católica Romana estaba liderando en términos doctrinales. Vemos esta gran diferencia. En 1512 Lutero es doctor en teología, en 1515 él enseña la carta a los romanos y en 1516 él enseña la carta a los gálatas. Ustedes podrán ver ya que enseñar la carta a los romanos y enseñar la carta a los gálatas le enseñó mucho acerca de la verdadera doctrina de la justificación. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en la doctrina de la justificación, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. La iglesia madura a lo largo de los años. La iglesia no enseña nuevas cosas a lo largo de los años, pero sí va madurando sus doctrinas. De tal forma que cuando nosotros pensamos en la doctrina de la justificación, ¿dónde vamos a encontrar nosotros la gran maduración de esta doctrina? No la vamos a encontrar en el año 300 y 400. Lo vamos a encontrar en el año 1500 con Martín Lutero, con Calvino y con todos los reformadores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a los padres de la iglesia, ellos sí lo enseñaban, pero no con la complejidad que se enseña posteriormente. Porque la iglesia va madurando con el tiempo. Tenemos otras doctrinas que fueron muy maduradas en antaño, como la doctrina de la Trinidad, como la doctrina de Cristo y la cristología, porque la iglesia tuvo que defenderse en ese tiempo. En 1517 la iglesia tuvo que defenderse del legalismo y de la salvación por obras. Nosotros podríamos decir que hoy día, por ejemplo, la iglesia tiene que defenderse de una mala enseñanza acerca del Espíritu Santo, cosa que antes no fue necesaria. Por lo tanto, esa doctrina no estaba tan trabajada, era hablada, pero no era tan trabajada y definida como hoy lo tenemos que hacer nosotros. Eso ha pasado a lo largo de los años. Entonces, Lutero tenía ya un problema. No en 1517, ya había empezado antes, porque Lutero había viajado en 1510 a Roma y vio el gran problema que había en Roma. Vio que había mucha corrupción y que la Iglesia Católica Romana era parte de ello. Entonces, ya tenemos a León X, tenemos a Martín Lutero y tenemos que introducir ahora a un tercer hombre, el príncipe Alberto. De tan solo 23 años, él ya era obispo de algunas regiones, pero él quería avanzar del obispado al arzobispado. Esto ya era un problema para la Iglesia Católica, porque era un hombre joven también, y como era un movimiento peligroso para la Iglesia Católica, esto no podía salir gratis. Entonces, ¿qué hace León X? Le pide una gran suma de dinero a este hombre. Este hombre no tiene esa suma de dinero. Bueno, entonces, lleguemos a un acuerdo. Surgen las indulgencias. Este es el momento en el cual surgen las indulgencias. Entonces, ¿de qué iban a servir las indulgencias? Bueno, de todo el dinero que se estaba pidiendo, que eran 25.000 ducados, entonces este hombre, que era el príncipe Alberto, tenía que encontrar la forma de poder pagarlo. Y ahí surgen las indulgencias. Entonces, ¿qué hace el príncipe Alberto? Va a un banquero, le pide un crédito, lo paga, y luego entonces la venta de las indulgencias, la mitad se va a ir para pagar el crédito y la otra mitad se va a ir para pagar a la Iglesia Católica. O sea, podríamos decir que 3/4 partes incluso de lo que se generaba posterior era para la Iglesia Católica. Una cosa terrible. ¿Cómo alguien puede llegar a erigir la iglesia en base a esto? A jugar con la salvación, a vender lo que Dios ha dado. ¿Qué prometían las indulgencias? Remisión total de todos los pecados, total o parcial. Podían ser de ambas maneras. De todos los pecados. Hoy día las indulgencias siguen libres. Ya no se venden como antes, pero aún siguen pudiendo ser ganadas. Las indulgencias hoy día ya no lo van a encontrar en un papel, pero en estos tiempos la venta sí era por medio de un papel, que entonces era testigo de que se había vendido una indulgencia. Por medio de la indulgencia se podía participar del tesoro de los méritos de los santos. Porque esto lo vamos a ver después también. Qué cosa más terrible, hermanos, pensar que hay hombres que se han portado tan bien delante del Señor que han hecho obras más allá de lo que Dios pide. Y eso va a un tesoro extra que lo maneja la Iglesia Católica Romana. Ahí vamos a encontrar los tesoros, las obras de María,
obras supererogatorias, y las obras de otros santos que se han portado tan bien, pero tan bien, que excedieron lo que Dios pide. ¿Ustedes pueden llegar a creer eso? Hacer obras que exceden la bondad y el estándar que Dios pide. Solo Cristo cumplió la ley de Dios. Pero de los demás, podemos decir tan solo que somos siervos inútiles. Hicimos lo que nos pidió y menos de eso. Pero decir que soy un siervo más que útil es una cosa terrible. Bueno, la Iglesia Católica Romana dice que ellos disponen de un tesoro hasta el día de hoy en el cual están estas obras y ellos lo dispensan. Entonces, por medio de la indulgencia, te dispensamos un poco de las obras de María y de otros santos para que tú puedas entonces aplacar tus malas obras y pasar un tiempo mucho menor en el purgatorio, que también lo inventaron. Entonces, las indulgencias me pueden librar a mí. Yo me puedo comprar una indulgencia para mí en este momento, pero también puedo comprar una indulgencia para mi esposa, mi padre, mi abuelo, que está en este momento en el purgatorio para ser libre. Vamos a entrar ahora entonces al cuarto hombre importante para este contexto, que es Johann Tetzel. Él fue comisionado por el Papa para vender las indulgencias. Él era un monje dominicano, no era un líder en el banco, no era tampoco un hombre que hacía clases de manipulación, era un monje dominicano, fue comisionado por el Papa. Para que ustedes se hagan una idea, él entraba en las plazas de la ciudad con hombres tocando tambores y predicaba con mucha manipulación. No voy a traer todas sus frases hoy día, pero sus temas eran: tus familiares están pidiendo, tu padre, tu madre está rogando ahora en el purgatorio y diciendo: líbrame, líbrame de este sufrimiento. ¿Qué te cuesta dar tan solo un poco de tu dinero para que yo sea libre en este momento? Manipulación. Porque ¿quién no se va a compadecer de su familiar a quien amó tanto? Para dar todo lo que tiene para librarle de sufrimiento. Hacemos eso en vida. ¿No lo haríamos también si supiéramos que están sufriendo luego de su muerte? Manipulación. Estaba la posibilidad de comprar indulgencias para pecar con posterioridad. O sea, cómprate hoy la indulgencia, así mañana pecas tranquilo. ¿Para qué te vas a hacer problema? Y entonces mañana te cobra la indulgencia. Es algo terrible también. ¿Cómo alguien puede vender algo en el nombre de Dios para obrar en contra del nombre de Dios y así tener paz con Dios? Un absoluto sinsentido. Y la posibilidad de borrar cualquier infame y grotesco pecado sin arrepentimiento. No les voy a decir lo que él decía de la Virgen de María. No les voy a decir lo que los católicos se jactan ellos de venerar y de adorar a María, ¿cierto? Pero lo que este monje de la Iglesia Católica Romana decía acerca de María, lo que alguien podía hacer con ella y ser perdonado por medio de las indulgencias, es terrible. Ningún protestante lo diría. Ellos lo dijeron. Ellos dijeron eso en contra de ella. Y esta frase tan conocida: tan pronto suena la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Esa era una de las frases con la que él manipulaba y pedía dinero para la Iglesia Católica Romana y para pagar también este crédito. Este es el momento en que ya Lutero explota dentro de sí. Ya no puede aguantar la perversión, la mundanalidad de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, él pide una conversación. Él pide un debate. Eso es muy importante, hermanos, porque hoy día se levantan muchos hombres queriendo ser como Lutero y rompiendo todo, queriendo quemar la iglesia. Lutero intentó hacerlo bien. Lutero no empezó con el fuego. Lutero empezó con el diálogo, con el debate. Ese fue el deseo de Lutero y siempre lo fue. Mas ellos se negaron a debatir correctamente. La postura de la Iglesia Católica Romana fue: ¿tú te arrepientes de lo que escribiste, sí o no? Nunca fue: a ver, dinos qué es lo que tú enseñas. No, la postura de la Iglesia Católica Romana fue: ¿te arrepientes, sí o no? No, entonces es comulgado. Lo mismo que habían hecho con Wycliffe, con Savonarola, con Hus. Vamos entonces un poco a la palabra del Señor. El texto de hoy dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Por las indulgencias? ¿Vivirá por sus buenas obras? ¿Vivirá por su buena moral? ¿Vivirá por su buena teología? No dice eso la Escritura, dice que el justo por la fe vivirá.
Pablo está citando a Habacuc. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El alma de los católicos romanos de este tiempo no era justo y ellos estaban enorgullecidos por su pompa, por sus ropas, por lo que ellos tenían, por sus grandes templos, por el desarrollo de su teología. Se enorgullecían, pero el justo vive por la fe, no por esas cosas. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más. Y Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros encontramos, hermanos, que la salvación es por la fe. La vida en Dios es por la fe. Y de ahí viene este estandarte que Martín Lutero levanta, que es la sola fide. Solo por la fe. Vamos a ver que eso tiene que ver luego con la sola escritura. Pero solamente por la fe. Hermanos, si la salvación no fuera solamente por la fe, entonces el ladrón de la cruz no se salva. Así de simple. No puede salvarse. Vamos a Lucas 23, 39-43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a este hombre que no estaba colgando en la cruz por bueno precisamente. Estaba colgando en la cruz porque Roma había encontrado que era un gran criminal. Por eso colgaba en la cruz en este momento. Un hombre malo, y él lo reconoce. Nosotros estamos aquí porque hicimos lo malo. A ninguno le ha hecho daño. Fue bautizado para que recibiera la gracia dispensada por la Iglesia Católica Romana. Fue bautizado. Hizo penitencia. No, porque la penitencia tiene que ser posterior al bautismo. No la vamos a considerar si aún no ha sido bautizado. ¿Recibió este hombre la extrema unción antes de morir? ¿Tuvo catequesis y confirmación? ¿Participó de la Eucaristía? ¿Encontramos eso nosotros que la Biblia enseña en este momento? Pero él fue justificado por su fe y por lo tanto fue al cielo. Y no solamente que fue al cielo, sino que Cristo le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, no estaba en el purgatorio entonces, porque en el purgatorio el hombre que ya es justificado debe pagar por esas impurezas que aún quedan en él. Un tiempo que no vamos a definir, dice la Iglesia Católica Romana, para no meternos en problemas. Porque a lo mejor la gente va a pagar por alguien que su pena era de 10 años y ya salió del purgatorio, pero nos conviene que siga pagando. Entonces no definamos el tiempo en el cual alguien va a pasar en el purgatorio. Cristo le dice a este hombre que hoy estará con él en el paraíso. Entonces, bueno, ¿pasó o no pasó por el purgatorio? No, hermanos, no pasó en el purgatorio, porque él fue en el mismo momento a la presencia del Señor. No hay purgatorio. No hay el pagar las penas. Vamos a ver después que eso es un gran problema y un mal entendimiento de lo que el pecado realmente es delante de los ojos del Señor. ¿Qué dice el Concilio de Trento? Esta es doctrina católica. Si alguno dijere que recibida la gracia de la justificación, de tal modo se le perdona a todo pecador arrepentido de la culpa y se le borra el reato de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna temporal que pagar, o en este siglo o en el futuro en el purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada en el reino de los cielos, sea excomulgado. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Para que ustedes después no anden tratando de ser súper tolerantes y súper ecuménicos, como muchos hoy día lo tratan de hacer. ¿Por qué vamos a ser ecuménicos y tolerantes, hermanos, si la Iglesia Católica Romana a nosotros nos trata de herejes? Y también nos excomulga, y si pudieran, entonces también nos condenarían. Y de hecho lo hacen.
Y hoy día los protestantes intentan tener paz con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? No tiene ningún sentido. A la luz de la doctrina de ellos y de su tradición, que no puede contradecirse, ellos nos condenan a nosotros. Ellos dicen, si alguien dice que la justificación borra todo, y no queda ningún pecado que pagar, sea excomulgado. O sea, todos nosotros somos excomulgados de la Iglesia Católica Romana. Para llegar a esta conclusión tenemos que hacer todo mal. A esta conclusión de la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Tenemos que tener una mala definición de lo que es el pecado. Porque el pecado, hermanos, requiere que se pague la culpa de forma eterna. Porque el pecado no solamente que mentí y cause daño. El pecado es transgredir la ley de Dios. El daño es hacia la gloria de Dios, hacia la moral de Dios. Hacia allá es donde se dirige el daño que la persona quiere hacer. No solamente que le mentí a mi padre o a mi madre o a mi hermano. Es que yo traspasé la ley divina del Señor e intenté entonces opacar su gloria. Eso es el pecado. Y como el daño va dirigido hacia Dios, entonces la pena y la condena es eterna. Porque fíjense ustedes que las penas siempre son en base a quién se le hizo el daño. Porque si yo destruyo una silla, a mí nadie me condena ni me voy a la cárcel. A lo más tendré que pagar la restitución. Pero si yo destruyo la vida de una persona, entonces ya la pena va a ser mucho mayor, porque quien yo estoy dañando es alguien con mucho más valor. Cuando alguien rompe la ley de Dios y por lo tanto su daño va dirigido hacia Dios, la pena es infinita como Dios es infinito en gloria y en majestad. ¿Cómo yo voy a pagar después una pena temporal? Hay que definir mal el pecado para creer que alguien puede entonces pagar una pena temporalmente. No se puede. El pecado demanda una condena infinita. Por eso el pecador, quien no se arrepiente de sus pecados, va a estar en el infierno infinitamente, no solamente por un pequeño tiempo. Cuando no se entiende el pecado, también se puede decir que alguien puede tener obras supererogatorias, como María y como algunos otros santos, que no solamente fueron libres al parecer del pecado, sino que también fueron más allá de la justicia que Dios pide, y ahora entonces tienen obras que exceden la norma del Señor. Y esas obras las maneja la Iglesia Católica Romana, convenientemente, ¿no es cierto? Muy convenientemente ellos deciden a quién dárselas y a quién no. Hay que tener una mala comprensión del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo me limpió, pero no del todo. O sea, me puso vestiduras blancas, pero aún quedan unas manchitas que yo, con mi propio detergente, voy a tener que limpiar para luego poder entrar al gran banquete celestial. Es decir, el sacrificio de Cristo fue incompleto e insuficiente para llevarme al cielo. Yo tengo que poner ahora de mi parte. Tiene mucho que ver con la predicación del domingo anterior. Y es también una mala comprensión del amor salvador de Dios. Porque a los ojos de la Iglesia Católica Romana, el Señor se complace en salvar, pero no del todo. Porque aún le falta complacer su ira y parte de su justicia en el purgatorio. O sea que Dios no me quiso salvar, sí, pero no por completo. También me quiso hacer sufrir en el purgatorio para entonces ya después sí salvarme. Pero vaya que tengo que estar 1000 años en el purgatorio. 2000 años en el purgatorio. ¿Quién define la cantidad de tiempo que estaré en el purgatorio? Dios. ¿Y por cuánto tiempo me puede salvar una indulgencia? Nosotros encontramos estos grandes problemas de definiciones. ¿Cómo llegan a esto, hermanos? ¿Cómo alguien puede equivocarse tanto en la definición de términos bíblicos tan simples y tan claros? Porque la palabra, hermanos, es clara en lo que ella afirma. ¿Cómo alguien puede errar tanto el blanco? Leamos otra parte también del Concilio de Trento. Siguiendo los ejemplos de los padres católicos, la Iglesia recibe y venera con igual afecto de piedad y reverencia. 1. Todos los libros del Viejo y Nuevo Testamento, pues Dios es el único autor de ambos. Y 2. Así también las mencionadas tradiciones pertenecientes a la fe y a las costumbres, que fueron dictadas verbalmente por Jesucristo o por el Espíritu Santo y conservadas perpetuamente sin interrupción en la Iglesia Católica. La Iglesia dice, tenemos 2 autoridades que recibimos y veneramos con igual.
ninguna mayor que la otra, con igual piedad y reverencia. Uno, la Santa Escritura, pero no la que tú lees, va a decir la Iglesia Católica, la que nosotros interpretamos y te enseñamos, en primer lugar. Y segundo, las tradiciones que comenzaron en la Iglesia primitiva, enseñada por Jesús, y son sostenidas hasta el día de hoy. El problema es que la infalibilidad papal, que es una de las tradiciones, no era precisamente enseñada por Jesucristo ni por el Espíritu Santo. Se desarrolló muy posteriormente. La asunción de la Virgen no fue enseñada tampoco por la palabra, ni por los apóstoles, ni tampoco por Jesucristo. Sin embargo, hoy la tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno establece un absoluto es imposible sostener dos al mismo tiempo. Es absolutamente imposible. O tenemos a la palabra en primer lugar, regulando las tradiciones de los hombres, o tenemos a las tradiciones de los hombres regulando la palabra del Señor. Ellos dicen, no, tenemos las dos en el mismo lugar, pero eso es imposible. Y lo que nosotros vemos y que ocurre efectivamente es que han puesto las tradiciones de los hombres por sobre la palabra del Señor. La diferencia crucial de la reforma, hermanos, es esto: sola Escritura. La palabra viene antes, no es la palabra más las tradiciones. ¿Pueden existir tradiciones? Sí, pueden existir y son buenas mientras se sujeten a la palabra, pero solo la palabra es la norma de fe y conducta para todos nosotros. La tradición en sí misma no es mala, hermanos. Todos tenemos tradiciones, para que nadie piense aquí que somos antitradiciones. Por ejemplo, tratamos de vestirnos bien cuando venimos a la iglesia, este púlpito, siempre el culto es a las 10. Hay muchas cosas que se van formando como una tradición. La Santa Cena la celebramos de una forma en específico, el bautismo lo celebramos de una forma en específico, que nos andamos cambiando cada vez que lo celebramos. Hay tradiciones que seguimos. No toda la tradición es mala, pero en cuanto una tradición no se sujete a la palabra del Señor, se convierte en una tradición mala que debe ser desechada. Eso es lo que la Iglesia Católica Romana no hace. Y por eso entonces tienen parte de su tradición que María no cometió pecado, que ella ascendió a los cielos como una corredentora, que el Papa cuando habla ex cátedra no falla ni peca, y entonces eso debe ser creído. Si alguien no se sujeta a la tradición, no puede ser cristiano. Si alguien cree que María pecó, no puede ser cristiano a la luz de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, las 5 solas tienen mucho que ver una con la otra. No puedes tú declarar 4 solas y la quinta no. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus y soli Deo gloria. ¿Qué va a decir la Iglesia Católica Romana? No, la Escritura sí, más las tradiciones. La fe sí, salva, pero con las obras. La gracia del Señor sí, pero más la recompensa que se te da por las obras que tú haces. Cristo sí, pero más los santos, más María y más tú, por tus propias obras. La gloria a Dios sí, más la gloria a María, a los ángeles y a las estatuas que tenemos aquí. Que mientras las tenemos aquí debe glorificarlas, pero si las tenemos en la bodega, empolvadas, no hay nada que hacer. Y si se nos rompe porque se nos cayó, la recogemos en una pala y la botamos en alguna parte. Una estatua, hermanos, gloria a ella, no solamente la gloria al Señor. Entonces Martín Lutero llega al conocimiento de que la salvación es solo por la fe, porque en esencia está diciendo solo la palabra debe ser exaltada. Las solas, hermanos, van en conjunto. La sola fide es importante, pero no podemos llegar a la sola fide sin exaltar la sola Escritura. No vi a qué hora empecé, así que me voy a saltar algunas partes porque creo que me estoy demorando, estoy excediendo el tiempo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Noten, hermanos, que dice que has sabido las Sagradas Escrituras y también las tradiciones judías. No dice eso, dice las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, excepto que
no te sujetes a las tradiciones, tampoco dice eso. Dice, por la fe que es en Cristo Jesús, no dice que es en Cristo Jesús, y en la iglesia administradora de la gracia, dice que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero ¿saben qué no es inspirada por Dios? Las tradiciones. Las tradiciones vienen posterior a que la escritura es inspirada, pero las tradiciones no son inspiradas por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, la Sagrada Escritura me deja enteramente preparado o me deja parcialmente preparado. Porque lo otro que me deja parcialmente preparado para toda buena obra es la tradición. Y ahí yo 50 y 50 tengo al 100%. ¿No? La palabra es la que me deja enteramente preparado para toda buena obra. ¿Dónde encontramos las tradiciones nosotros aquí? No, la tradición no la vamos a encontrar aquí. La tradición la vamos a encontrar como un desarrollo posterior de una iglesia que se pervirtió, de una iglesia que se mundanalizó, de una iglesia sincrética que se unió a las prácticas de otras religiones que también se jactaban de sus obras. Por lo tanto, nosotros también lo haremos. Es lo que dijo la Iglesia Católica Romana en su momento. La palabra habla de la palabra y la exalta como la gran palabra del Señor. Porque has engrandecido, dice el Salmo 138, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No se dice lo mismo de las tradiciones que los hombres exaltan. No se dice lo mismo de las tradiciones de los hombres. La Escritura habla de la palabra y la eleva, la pone como sublime sobre todas las cosas. Ahí está la palabra del Señor. La palabra del Señor es exhalada por el propio Dios. Como Dios es perfecto, adivinen qué. ¿Cómo es su palabra? Perfecta. Como Dios no tiene errores ni puede cometerlos, adivinen cómo es su palabra. No tiene errores y no falla en sus propósitos. Como Dios está lleno de autoridad, su palabra también está llena de autoridad. La palabra de Dios es perfecta, hermanos, no solamente en sus grandes porciones, sino que también en cada uno de los detalles. Porque al ser la palabra de Dios no falla en ningún lugar, ya sea de que hay un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, todo es inspirado por el Señor. No solamente la idea que ahí está, sino que podemos predicar de una palabra en un versículo y hacer un sermón de eso. ¿Por qué? Porque es inspirada por completa y es elevada y valiosa en sí misma. ¿Saben qué dice la Iglesia Católica Romana? La Iglesia Católica Romana dice lo siguiente: ustedes se jactan de ser cristianos, pero ¿saben qué? Están usando la Biblia que nosotros les dimos. Porque nosotros hicimos el concilio para declarar que esto era palabra del Señor. Gran error. ¿Saben por qué? La palabra del Señor no es palabra del Señor porque alguien se levanta y dice, es palabra del Señor. Lo que hacemos nosotros y lo que hace la iglesia es decir, reconocemos que Dios nos ha dado esta palabra. Pero si no lo reconociéramos, ¿saben qué? Seguiría siendo la palabra del Señor. Porque es inspirada, porque tiene poder, porque tiene autoridad. La Iglesia Católica Romana dice, es la palabra porque nosotros lo decimos. Gran error. Es la palabra y nosotros nos arrodillamos y declaramos que es la palabra del Señor. Porque lo es. Antes de que nosotros pronunciemos una palabra, ya es la palabra del Señor. Tiene toda autoridad. Entonces, aquí se equivoca la Iglesia Católica Romana. Ellos hacen alarde entonces de tener grandes obras, pero sus vestiduras, hermanos, están ennegrecidas, porque lo que dijo Tetzel fueron cosas terribles y nunca pidieron perdón por lo que Tetzel dijo. Nunca reconocieron sus pecados, nunca devolvieron el dinero, nunca hicieron obras meritorias de un arrepentimiento. Se jacta la Iglesia Católica Romana con grandes vestiduras, pero están ennegrecidas por sus obras. La Iglesia Católica Romana hace alarde de decir, ustedes están llenos de que este es bautista, que este es presbiteriano, anglicano, que este es independiente, pentecostal. Ustedes están divididos hasta la médula. Nosotros somos uno. Somos una iglesia. ¿Será cierto? Podríamos investigar entonces todas las distintas órdenes y congregaciones que tienen. Están los franciscanos, los dominicanos, los agustinos, los jesuitas, los benedictinos, los salesianos y más de 1000 otras congregaciones distintas
que ellos dicen, no, es que lo que tienen de distinto es la forma de vivir la fe, pero en cuanto a lo esencial de la fe, son una sola cosa. No se parece mucho a entonces lo que nosotros también decimos, porque nosotros decimos, efectivamente, la forma de vivir la fe va a ser distinta, pero lo que creemos en cuanto a la salvación y los puntos esenciales, creemos lo mismo con los presbiterianos, con los anglicanos y con todos aquellos que se sujeten a las doctrinas esenciales. Dicen que son uno, pero tienen muchas congregaciones y muchas divisiones internas, disputas y rivalidades internas, ustedes lo pueden buscar también. Hay muchas disputas de los jesuitas contra los otros, contra los salesianos, de quién vive mejor la fe. Claro, hermano, si tú quieres postular tu propia forma de vivir la fe, entonces es porque te sientes orgulloso de eso. ¿No es así? Por lo tanto, vas a tener problemas con las otras órdenes. Y por lo tanto, el Papa, ustedes van a ver que nunca se quema. El Papa nunca dice algo controversial. ¿Por qué? Porque es un cargo casi que político. Tiene que decir las cosas como todo buen político para que no se le divida lo que tiene abajo, porque la unión es muy débil, porque son muchas distinciones las que se están amparando. Entonces, así es como nosotros podemos comprender de dónde venimos nosotros. Nosotros nos decimos que somos reformados y decimos que nuestra iglesia nació en 1517. Lo que hizo Lutero fue volver a la fe olvidada y empolvada que la Iglesia Católica Romana tenía. Así como Josías en un momento encuentra en el libro de la ley y no crea un nuevo judaísmo. Lo que hace es volver al judaísmo que estaba olvidado, eliminado y pervertido. Porque seguían los sacrificios, seguía el templo, pero lo usaban para cualquier cosa. Josías encuentra en el rollo de la ley, lo leen, se arrepienten y entonces enderechan sus pasos y no crea una nueva religión. Lutero lo que hace es lo mismo, dice, ¿qué es esto que se cree de la justificación? ¿Qué es esto que se cree de la Escritura? No tiene sentido, volvamos. La Iglesia Católica Romana no quiso y con su concilio de Trento dijo, esto es lo que nosotros creemos, no vamos a arrepentirnos de nada. Y lo que Lutero hace es volver. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy día? Que las iglesias hacen uso de la libertad que vino por medio de Dios para ser libertinos. Hoy día la iglesia celebra la reforma y no tiene nada que ver con la reforma. No son sola escritura, no son sola fide, no son sola gracia, sino que simplemente celebran la libertad que la reforma trajo para ser libres a su manera, a su placer. Vemos hoy día a pastores protestantes, supuestamente, que se enriquecen, ejercen tiranía, o sea, han venido a ser como una mini iglesia católica, porque ejercen tiranía sobre todos sus congregantes, también piden mucho dinero, se enriquecen ellos, inventan nuevas doctrinas, hoy día traen cualquier cosa que se les ocurra, y aún peor, la palabra del Señor la han dejado al lado, tal cual lo hizo la Iglesia Católica Romana, para predicar psicología, mensajes motivacionales. Halloween, bueno, celebremos la luz. Aunque el mundo celebra las tinieblas, tenemos que tratar de cristianizarlo de alguna manera. Celebremos nosotros la luz. ¿Por qué vamos a hacer eso? La iglesia ya tiene lo que tiene que hacer, está aquí. No hay que buscar en el mundo lo que la iglesia debe hacer. Lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que volver a la fidelidad a la palabra del Señor, al descanso en la plena justicia de Dios que nos es imputada, al agradecimiento de la gracia divina que nos fue dispensada por el gran amor con el cual Cristo nos amó. Nosotros tenemos que volver a mirar a Cristo, dejar de mirar a los pastores, a los diáconos, a los hermanos, dejar de mirar las otras iglesias y la pompa y tenemos que mirar a Cristo y tenemos que dar toda la gloria al Señor. Tenemos un gran trabajo, hermanos, en recuperar nuestra tradición cristiana que se somete a la Escritura. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguna persona aquí, ¿usted es católico? Va a decir, no, yo soy cristiano, yo soy evangélico, y va a empezar. Hermanos, somos católicos porque la iglesia es católica, es universal. Lo que no somos es católico romano, eso es otra cosa. No soy católico romano, pero soy católico.
Tenemos que recuperar nuestra tradición. Pasa lo mismo hoy día con el Espíritu Santo. Ya casi que no podemos hablar del Espíritu Santo porque es que si no soy pentecostal. Pero si el Espíritu Santo, hermanos, nos fue dejado por Cristo y enviado por el Padre para nosotros, vivimos con Él, nuestra fuerza viene de Él, el arrepentimiento viene de Él. Él gime por nosotros con gemidos indecibles. La doctrina del Espíritu Santo es nuestra y tenemos que recuperarla una vez más. Tenemos que recuperar algunos términos como catequesis. No, ¿qué catequesis? Hermanos, la catequesis, la enseñanza, es algo que deberíamos hacer con nuestros hijos y que deberíamos hacer entre nosotros, el enseñarnos la palabra. No vamos a catequetizar con la doctrina católico-romana, pero es un término que deberíamos poder utilizar sin ningún problema porque le pertenece a la iglesia, el enseñar, el maestrear, el discipular y el guiar. ¿Podemos usar otros términos? Sí podemos. Pero no tenemos que tener algún tipo de alergia por términos que le pertenecen a la iglesia. Debes conocer tu fe. Mira, hermano, cuando tú partes tu camino, hay que decirlo. Ese primer amor, ese gozo, es maravilloso, parece que anda en las nubes. Ahora, anda en mucho pecado todavía. Es un cristiano recién converso, anda con un gozo, sirviendo al Señor en las nubes. Pero toca el aterrizaje en algún momento, hermanos. Toca el aterrizaje, toca la maduración. No es que perdamos el gozo, pero el gozo viene ligado a un propósito. No es que no sirvamos al Señor, pero ahora lo hacemos con mayor sacrificio y con mayor fidelidad. Por ejemplo, cuando el cristiano recién es cristiano, él viene aquí, se sienta y se nutre, y se nutre, y se nutre, y se nutre. Pero ya, hermano, llega el tiempo en que tú también deberías nutrir a otros, ¿no es así? Llega el tiempo en que esperamos que tú hables también con otros y que tú edifiques a otros y que tú nutras a otros. Ya pasó ese tiempo en que esperábamos que tú solamente te sentaras a la mesa, como el niño que se sienta a la mesa porque los padres cocinaron. Ya el hijo tiene 18, 20 años, bueno, cocina de vez en cuando también para que nosotros nos podamos servir porque tú has crecido, tú has madurado, es lo que se espera. Al principio el cristiano solamente lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y quizás alguna epístola, Levítico, Números, no, ahí no me gusta. Bueno, tienes que avanzar, hermano. Debes conocer tu fe. Debes avanzar y conocer toda la Escritura. Al principio el cristiano solamente conoce la Biblia. Conoce esto. Bueno, es hora de que avances y conozcas los maestros que el Señor ha dejado a lo largo de todas las épocas para el crecimiento. Debes conocer a Lutero, debes conocer a Sproul, debes conocer a Spurgeon, debes conocer a Agustín de Hipona, a Ignacio. Debes conocer los maestros que el Señor dejó para su iglesia. Eso es madurar. Al principio conocía solamente la historia de esta iglesia, ¿no? Que Pastor Miguel, que en el año 2011, y la palabra del Señor, y que Coronel. Pero bueno, también hace falta que tú conozcas la historia de toda la iglesia. La iglesia en el año 100, la iglesia en el año 200, en el año 300, la iglesia... Porque tienes que madurar en la fe. De lo contrario, no vas a conocer la historia del pueblo de Dios. Son nuestros hermanos que vivieron en antaño. Son nuestra familia en la fe. Son nuestros padres en la fe. Debemos conocerles. Por medio de ellos, hoy día nosotros podemos conocer la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor los prosperó a ellos, nos prospera a nosotros hoy día y prosperará a otros mañana. Tenemos que conocer nuestra fe para poder defenderla. Debemos crecer en la fe. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Que algunos van a mal entender la sola Escritura. ¿Qué no es la sola Escritura? La sola Escritura no significa que la única autoridad es la palabra del Señor. La sola Escritura es que la palabra del Señor es la máxima autoridad, pero no significa que sea la única, porque tú te darás cuenta que a los niños les encarga la palabra respetar y honrar a sus padres. Ah, bueno, entonces también tienen que obedecer a sus padres. No es la única autoridad la palabra, también el Señor ha dado como autoridad a sus padres. También tenemos la autoridad de la iglesia. Porque la iglesia, por ejemplo, puede decir, un hermano de la iglesia dice que es hermano, pero se droga y dice que es hermano. Bueno, la iglesia levanta su voz y dice, no, tú no eres cristiano, porque tu forma de vida no dice que tú seas cristiano. Y ese hermano que no entiende la sola Escritura va a decir, a ver, muéstrame dónde dice que no debo cocaína aquí, marihuana. ¿Dónde dice? Bueno, somos sola Escritura, así que solamente lo que la palabra diga.
Hay otra autoridad también, la iglesia que se sujeta a la palabra del Señor, pero nosotros también debemos sujetarnos a la autoridad de la iglesia. Nos sujetamos a la autoridad de nuestros padres, de la iglesia, y también, adivinen qué, no sujetamos a la autoridad del Estado, porque Dios ha puesto también al Estado como autoridad sobre nosotros. Ay, me sacaron un parte por andar a más de 50. ¿Dónde dice? Yo sí soy la Escritura. Es la única autoridad que yo tengo sobre mi vida. Es la máxima autoridad. Puedes desobedecer a tu familia, a una mala iglesia y al Estado si contradice la Escritura. Pero en cuanto no la contradiga, debes obedecer. No es la única autoridad sobre la Escritura, es la máxima autoridad que sujeta a las demás autoridades que también están sobre tu vida. Sola Escritura no significa que tú puedes decir, aquí dice esto, yo interpreto esto. Ah, no, pero es que mira, el concilio dice que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No, pero yo creo que es solamente hombre. Y yo soy sola Escritura. Yo la interpreto, ninguna tradición. Ninguna cosa que alguien me diga, yo soy sola Escritura. Soy tan sola Escritura que yo ni siquiera voy a la iglesia. Porque sola Escritura, lo único que necesito es la palabra. Eso no es sola Escritura tampoco. Sola Escritura no es que yo pueda hacer con la palabra lo que a mí me plazca, interpretarla como yo quiera. A mí se me ocurrió esto, así que yo predico esto. No, eso tampoco es sola Escritura. No podemos hacer de la sola Escritura una cosa loca, sin pies y sin cabeza. Tiene una forma de entenderse. Tampoco podemos hacer sola Escritura como algunos dicen, no, yo no creo en la Trinidad, porque Trinidad no lo dice la palabra del Señor. No hay ninguna vez que diga Trinidad, así que yo no creo en Trinidad. No, yo no digo que soy calvinista, yo digo que soy cristiano. Pero yo digo calvinista porque esas son cosas posteriores. Aquí dice que uno es cristiano o no es cristiano, y se acabó. Hermano, si tú no crees en la Trinidad, tú eres un hereje. Así de simple. La teología como una ciencia va desarrollando una forma de entender la palabra y va a decir, por ejemplo, la Trinidad es creer entonces que Dios es Padre, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos que explicarlo cada vez, nos basta decir que somos trinitarios. ¿Para qué lo vamos a andar explicando siempre en profundidad? No tenemos que explicar la doctrina del calvinismo. Nos falta decir soy calvinista, no voy a estar explicándola siempre. Hay un desarrollo de la iglesia cristiana que es bueno y que es válido. Somos bíblicos, pero no somos biblicistas. Si fuéramos biblicistas, yo hoy día tendría que predicarle la carta a los romanos y leerla, porque somos sola Escritura. De hecho, no deberíamos cantar estos himnos porque ¿dónde están en la palabra? Hay un desarrollo que se le permite a la iglesia mientras se sujeta a la máxima autoridad, que es la palabra del Señor. ¿Qué no es tampoco la sola fide? La sola fide no es vivir como un impío y decir salvo siempre salvo. Que soy salvo por la fe. Luego de que ejercí la fe e hice la oración del pecador y me arrepentí, doblé mis rodillas, puedo vivir como yo quiera porque soy salvo por la fe y no por las obras. No, eso no es sola fide, eso es mundanalidad, eso es pecado, porque la palabra dice cómo debemos vivir. La sola fide significa que soy salvo por la fe, no significa que las obras no acompañen mi fe, no embellezcan mi fe. Mi fe está, soy salvo por la fe, pero las obras la acompañan, porque la fe sin obras es muerta, no hay verdadera fe. Santiago, cuando habla de eso, nos está diciendo que somos salvos por la fe y las obras. Dice que la verdadera fe va acompañada de obras. Y si no tiene obras, entonces no digas que tiene fe, porque no es verdadera fe. No puedes decir que eres una vez salvo por la fe y luego entonces no es necesario crecer en la fe. No, yo tengo fe, hermano, yo soy salvo por la fe, pero yo voy a estar aquí en mi banca sentado hasta el último de mis días. No voy a crecer mucho, voy a andar como que siempre ahí nomás. No, hermanos, tú eres salvo por la fe, pero tú tienes que demostrar tu fe, tienes que hacer crecer tu fe, tienes que profesar con mayor fidelidad cada vez más tu fe. No puedes decir que tú has sido justificado por la fe ante Dios y luego no tener comunión con Dios. Porque por ahí hay muchos que piensan y dicen, mira, es cristiano porque una vez creyó en el Señor. Hoy día vive como un mundano cualquiera. No, pero es que una vez creyó. No, si tú tienes fe, entonces vas a tener que vivir en comunión con Dios. Porque es la causa, es la consecuencia directa. No es que tienes que hacer lo que será natural.
como un árbol que tiene vida natural que produzca flores y frutos. Los frutos acompañan la vida. Si tú tienes vida por la fe, entonces las obras deben venir posteriormente. Eso es un poco de la historia, hermanos, que nos acompaña. Nosotros no podemos decir que somos reformados y no proclamar las 5 solas. No podemos decir que somos reformados y no proclamar las 5 doctrinas del calvinismo. No podemos decir que somos reformados y no tener una teología pactual. No podemos decir que somos reformados y no tener una confesión de fe. Son cosas que nos hacen reformados. Y nosotros tenemos que conocer la historia que nos trajo hasta aquí. Porque el Señor ha levantado pueblo en todas las épocas. ¿Cuál fue el pueblo en 1517? Esa es una buena pregunta. Tenemos que ir y ver. Y hermanos, recuerden, nunca defiendan su fe diciendo que 1517, porque nuestra doctrina es apostólica, hermanos. Es lo que enseña la palabra, es lo que hizo Lutero, fue volver a la doctrina olvidada y empolvada, y es lo que nosotros seguimos haciendo hoy día. Así que le haría un gran bien a su alma si no solamente leen Sproul, MacArthur y contemporáneos, pueden leer a los padres de la iglesia. Muy bien, el Señor entregó maestros en cada época. Con cuidado, ¿por qué? Bueno, porque ellos no tenían la doctrina de la justificación tan claro como nosotros lo tenemos hoy día. Fue un desarrollo posterior, así que nadie se confunda en eso. Pero harían un bien si conocieran la historia de la iglesia. Y es algo que lamentablemente hemos olvidado en gran medida, pero debemos volver a eso, hermanos. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola Deo gloria. Si no estamos dispuestos a levantar esa bíblica bandera, no celebremos el 31 de octubre. Oremos, hermanos.